Bueno chicos, pues como siempre, para guiarnos tenemos nuestra índice, que es un poco nuestra guía en este tema 5. Ya hemos estudiado el punto uno, que es que se llama ¿qué había en España antes de los romanos? Y ya sabemos que los que habían eran los pueblos indígenas, es decir, los que vivían aquí, que eran tres, recordemos, por un lado los tartesos, por otro lado los celtas y finalmente los íberos. No olvidéis que los primeros fueron los tartesos y luego aparecieron ya los íberos y los celtas. Sin embargo, en este punto número 2 vamos a centrarnos a estudiar a los pueblos colonizadores, que además lo primero que tenéis que saber es que convivieron prácticamente al mismo tiempo que los pueblos indígenas. Los primeros en aparecer fueron los fenicios y luego aparecerán los griegos y cartagineses. Por tanto, vamos a recordar conceptos. Los pueblos indígenas, como muy bien sabéis, son aquellos pobladores que habían vivido, habían crecido y desarrollado en la península ibérica. Vamos, que podemos decir que eran de aquí, de nuestra tierra. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los pueblos colonizadores. ¿Por qué? Pues porque estos pueblos, como estáis viendo aquí, eran del mar Mediterráneo, de todo el mar Mediterráneo. Llegaron de muy lejos y vinieron aquí, a la península ibérica, con dos objetivos. El primero, el de fundar colonias, es decir, ciudades, que vamos a ver algunas de ellas ahora mismo, en este punto. Y también comerciar con los pueblos indígenas peninsulares que ya existían, como por ejemplo los tartesos o los íberos. Recordad que los griegos tenían un contacto bastante estrecho con los íberos. De hecho, los íberos tuvieron una cultura más desarrollada que sus vecinos celtas gracias a ese contacto con los griegos. Son, por tanto, tres pueblos colonizadores, los que ya he nombrado antes. Fenicios primero y después los griegos y cartagineses. Excelente. Pues por tanto, estos van a ser los tres puntos que vamos a estudiar en este punto número 2. En primer lugar vamos a estudiar al pueblo de los fenicios, uno de los más interesantes, ya veréis por qué. En segundo lugar vamos a conocer a los griegos, que realmente, más que conocer, vamos a reencontrarnos con ellos. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Y finalmente vamos a estudiar a otro pueblo que también nos debería sonar. Son los cartagineses, que eran oriundos de una ciudad situada actualmente en Túnez llamada Cartago. Sí, los enemigos del Imperio Romano. Comenzamos la historia de los fenicios observando un mapa que para vosotros debería ser muy familiar, ya que es el mapa del mar Mediterráneo. Sin embargo, en esta ocasión he coloreado una zona que vosotros a lo mejor no conocéis tanto. Sí, se encuentra muy cerca de Mesopotamia, como estáis observando, pero no es exactamente Mesopotamia. En esta zona, que es llamada Fenicia, y que sale coloreada en verde, era un territorio en el que se situaban tres grandes ciudades como Biblos, Sidón y Tiro. En estas tres ciudades, los fenicios desarrollaron viajes por todo el Mediterráneo con el objetivo de comerciar. Tengo que decir que ese comercio fenicio incluso era anterior al comercio griego. Por tanto, los fenicios fueron los primeros grandes comerciantes del mar Mediterráneo, desde esta zona de aquí. Aquí observamos, por ejemplo, un dibujo de un puerto fenicio, posiblemente de la ciudad de Tiro, para enseñaros que los fenicios navegaban con barcos. Barcos, como estamos observando, que también utilizaban remos y así como también velas. Los fenicios, al igual que los griegos, eran excelentes navegantes. Aquí tenemos el mismo barco que hemos visto antes, que desde aquí, como hemos dicho, viajarán nada más y nada menos que a la península ibérica. En esta península ibérica fundarán importantísimas ciudades que hoy todo el mundo conoce. Vamos a ver algunas de ellas. La primera es Gades o Gadir. Gadir no solamente es la primera colonia fenicia de la península ibérica, sino que es una de las primeras ciudades de toda Europa. De hecho, tiene más de 3000 años. Muy pocas en Europa pueden decir que tienen tal antigüedad. También muy importante fue Malaca, otra colonia fenicia con el objetivo de comerciar con los pueblos indígenas, así como también Abdera, que también se encuentra entre la provincia de Málaga y la actual Granada, o Acraleuque, que actualmente recibe otro nombre que seguramente será más familiar.
Alicante. Vamos a ver algunos detalles de estas colonias. La primera de la que voy a hablar es Gadir, la colonia fenicia, la primera. Como estamos observando, en el territorio que actualmente es Cádiz, se situaban 3 islas diferentes. Hoy en día Cádiz no es una isla. Y esto es debido a que el nivel del mar en esa zona era mayor hace 3.000 años. Por tanto, zonas que actualmente son de tierra, pues estaban completamente ocultas bajo el mar. Pues en estas 3 islas, Cotinusa, Ericeia y Antípolis, fundaron los fenicios, lo que conocemos hoy en día como Cádiz. E incluso llegaron a fundar templos de sus dioses, como el dios Baal o como el templo de Melkart, uno de los más importantes. Vamos a pasar ahora con Málaga. Málaga también es una colonia fenicia que se situó concretamente en esta zona que estamos observando, muy cerquita de un monte que se conoce como Gibralfaro, donde se encuentra el castillo de Gibralfaro, en la desembocadura del río Guadalmedina. Era una zona privilegiada en ese sentido, ya que los fenicios no solamente tenían un fácil acceso a un puerto y por tanto al comercio por mar, sino que también tenían una zona defensiva que se situaba un poquito más arriba, en lo que hoy en día, como digo, se encuentra el castillo de Gibralfaro. Para que veáis un poco el mapa de Málaga actualmente, aquí tenemos la playa de la Malagueta o el famoso Muelle 1, pues en la zona del mirador de Gibralfaro y del parque que se encuentra alrededor, se situaría esa primera fundación colonial de la Málaga fenicia. Bueno, los fenicios, como hemos visto, fueron grandes comerciantes, pero aparte del comercio, ¿nos dejaron algo más? Pues por supuesto que sí, nos dejaron 3 cosas fundamentales. En primer lugar, nos dejaron el cultivo de la vid. La tradición por el cultivo de la vid, que como muy bien sabéis, pues ha continuado hasta la actualidad, puesto que los vinos peninsulares de España tienen una gran fama a nivel internacional, pues esos primeros cultivos de vid proceden y tienen su origen con la llegada de estos fenicios. Además, también nos dejarán el torno de alfarero, una tecnología que no existía en la península ibérica y que va a facilitar mucho la fabricación de vasijas de cerámica, que no olvidéis que eran importantísimas para una sociedad como la es la de esta época, ya que se encontraban prácticamente pues, entre la edad de los metales y el neolítico. Por tanto, la agricultura y para almacenar todo tipo de productos, esta cerámica era vital. Y por último, también nos dejaron su alfabeto, el alfabeto fenicio, que después se complementará con el alfabeto griego que nos dejarán el siguiente pueblo colonizador. Pero antes de empezar con los griegos, quería comentaros una curiosidad muy interesante. Lo que estamos viendo aquí es claramente la concha de un molusco. Viscoso pero sabroso. Ese molusco se llama murex y aunque puede parecer simplemente la típica concha que te encuentras en la playa, tiene mucho más valor de lo que podéis llegar a pensar, ya que a través de sus mucosidades se obtenía un color de un valor muy especial, que era el color púrpura. Tenemos constancia de que en las colonias fenicias de la península ibérica como Malaca o Gadir existían pues, talleres artesanales en los que se dedicaban a fabricar este color púrpura. Pero la pregunta es, ¿por qué el púrpura tenía tanto valor? Pues el púrpura tenía mucho valor por un motivo, y es que era un color reservado solamente a los dioses, por un lado, o a los personajes importantes, como por ejemplo los emperadores romanos. Fijaos si el púrpura era simbólico que un emperador romano, llamado Severo Alejandro, llegó a escribir una serie de leyes en el Imperio Romano en el que prohibía a todas las personas que no pertenecieran a la familia imperial o a familias importantes de patricios romanos vestir de color púrpura, ya que, como digo, va a estar reservado solamente a las personas más importantes. Para que veáis que la importancia del color púrpura sigue estando presente en la actualidad, os enseño esta fotografía. Este aquí es el Papa de Roma, Francisco, y como estáis observando, lleva una túnica de color púrpura, porque sí, chicos, el color púrpura todavía sigue manteniendo ese símbolo de estatus, de poder, y también vinculado incluso con la divinidad y la religión. Y como el Papa es la persona más importante de la Iglesia, obviamente tiene que llevar el color púrpura. Pasemos, por tanto, a nuestros viejos conocidos. Sí, los griegos. ¡Espartanos! Bueno, este eje debería ser para vosotros muy familiar, ya que lo estudiamos en el tema número 3. Como estamos observando, la historia de Grecia se divide en 2 grandes etapas: las etapas prehelénicas y las etapas helénicas.
nosotros nos vamos a situar exclusivamente en las etapas helénicas, concretamente en la llamada Grecia arcaica o etapa arcaica. Ahora vais a ver por qué. Como recordaréis, espero, en Grecia de la época arcaica se desarrollaron las primeras poleis, las primeras ciudades-estado, como por ejemplo Esparta o Atenas. Al mismo tiempo, también se desarrolló en esta etapa las primeras colonizaciones griegas, debido a que la falta de tierras para el desarrollo de la agricultura y un crecimiento demográfico ocurrido durante estos siglos de la Grecia arcaica provocaron que mucha de la población que no tenía tierras decidiera marchar en barco en busca de nuevas tierras por todo el Mediterráneo para fundar colonias y desarrollar también su propia agricultura. De esta manera, el mar Mediterráneo se llenó, junto con los fenicios, de barcos griegos, fundando colonias por todo el mar, en dos zonas que conocéis. Por un lado, la península itálica, donde fundaron colonias como, por ejemplo, Neápolis, la actual Nápoles, y por supuesto también en la península ibérica. Como estamos viendo en este mapa, junto con las colonias fenicias en verde, van a aparecer colonias griegas. Vamos a destacar algunas de ellas, como por ejemplo Emporión y Rosas, situadas arriba en la zona de Cataluña, así como también destacaba Hemeroscopeion, el actual Denia. Sin embargo, una muy importante que vamos a estudiar más tarde va a ser la colonia griega de Sagunto, que va a dar mucha guerra, nunca mejor dicho, en la península ibérica. Los griegos fueron grandes inventores, de hecho, muchas culturas se van a copiar de ellos posteriormente, entre ellos los romanos. Pero, aparte de grandes inventores, los griegos nos dejaron en la península ibérica importantes avances. Entre otros destaca el uso de la moneda. Además, también nos dejaron el alfabeto griego, que se sumó al ya presente alfabeto fenicio. Y por supuesto, lo más importante es que nos dejaron el cultivo del olivo. Nada más y nada menos que el olivo. Chicos, a nivel de agricultura, pensad, ¿qué es más importante que el cultivo de olivo en la zona de Andalucía, del sur de la península ibérica, y la producción de aceite para todo nuestro territorio? Sino que también se llevaban litros y litros a Roma, a la capital del Imperio Romano. De esta manera conseguimos completar lo que se conoce como tríada mediterránea. Por un lado la vid, por otro lado el olivo y también con el trigo. Bueno chicos, vamos a finalizar con este punto 2 estudiando al último pueblo colonizador de la península ibérica. En este caso son los cartagineses. Para conocer un poco su origen tenemos que remontarnos a los fenicios, ese pueblo del Mediterráneo oriental. Pues resulta que no solo fundaron colonias en la península ibérica, para nada, también fundaron colonias en el norte de África. La más importante de todas, sin duda, fue Cartago, la que estamos observando en el mapa. Cartago, siendo una colonia fenicia, se convirtió en todo un imperio, al estilo del Imperio Romano. De hecho, los cartagineses y los romanos lucharían en varias guerras para hacerse con el control del Mare Nostrum. Aquí observamos a Cartago, situada en un territorio que actualmente se conoce como Túnez, en el norte de África. Y como estamos observando, esa ciudad tan desarrollada urbanísticamente y militarmente, y con un puerto bastante grande, como estamos observando, también querían conquistar militarmente todo el Mediterráneo. Ese plan de conquista del Mediterráneo comenzó al estilo de sus propios padres, fenicios, colonizando y fundando ciudades a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. Los cartagineses pronto se fijaron en un territorio que ya habían estado los fenicios y griegos, que era la península ibérica, como estamos viendo. Aquí en la península ibérica, Cartago fundaría dos grandes colonias, sus más importantes colonias. Por un lado, en la actual Murcia se situarían Nova Cartago o Cartago Nova, que es la actual ciudad de Cartagena, mientras que en las Islas Baleares fundaría la colonia de Ebusus, que actualmente se sitúa en la isla de Ibiza. Sin duda, la más importante de todas, como digo, es Nova Cartago o Cartago Nova, que también llegó a tener un gran desarrollo urbanístico y en ella vivieron algunos de los más importantes personajes de la historia de Cartago que pondrían en jaque a todo el Imperio Romano. De esta manera, en el siglo III a.C., en época cuando Roma se encontraba en época republicana, el territorio de Cartago y el territorio de Roma se encontraba así. Cartago tenía el control de todo el norte de África, así como las islas de Córcega y Cerdeña, así como un poco de Sicilia, mientras que también controlaba todo el sur de la península ibérica, territorio de los íberos.
mientras que los romanos todavía aún no habían creado su gran imperio en el siglo III a.C. aunque habían conseguido el control de prácticamente toda la península itálica. Por tanto, había dos grandes fuerzas en el Mediterráneo, y ambas querían lo mismo, el propio mar Mediterráneo. La guerra era absolutamente inevitable. Las guerras que enfrentarían a ambos territorios se conocen como guerras púnicas, Roma contra Cartago. El general Cornelio Escipión, uno de los principales soldados y líderes militares de Roma, se enfrentaría nada más y nada menos que al gran líder y estratega cartaginés Aníbal Barca. Hubo 3 guerras púnicas entre Roma y Cartago. Sin embargo, la más interesante para nosotros, ya que tiene que ver directamente con la península ibérica, fue la Segunda Guerra Púnica, la cual se iniciaría tras el ataque de los cartagineses a una colonia griega de la península ibérica llamada Sagunto, que era aliada de Roma. Tras iniciarse las hostilidades entre Roma y Cartago, el general cartaginés Aníbal Barca, que estaba situado en Cartago Nova, en Cartagena, marcharía con todo su ejército, incluyendo varios elefantes de guerra procedentes de África, en dirección a la península itálica, puesto que él pretendía destruir Roma. De hecho, Aníbal Barca consiguió grandes victorias, como por ejemplo en la batalla de Canás, como estamos observando en la estrella que se ve en este mapa. Sin embargo, como suele pasar en estas ocasiones, los romanos siempre intentaban ir por delante de sus enemigos, los cartagineses. En este caso, el general Publio Cornelio Escipión, con varias legiones, viajaría en barco, aprovechándose de que Aníbal estaba distraído, para desembarcar en la colonia griega de Emporión, Ampurias. Con estas legiones, ya en la península ibérica, se iniciaría la conquista romana de Hispania, finalizando de esta manera la época de los pueblos indígenas y pueblos colonizadores de la península ibérica, e iniciándose una nueva etapa que se va a llamar la Hispania romana, que estudiaremos en el siguiente punto. Bueno chicos, pues con la llegada de Publio Cornelio Escipión a la península ibérica, iniciamos una nueva etapa de la historia de España que se va a llamar la Hispania romana, en la que investigaremos y descubriremos las diferentes fases de conquista que los romanos tuvieron que realizar para controlar todo el territorio peninsular, algo que no fue nada fácil. Y además estudiaremos uno de los principales conceptos de este tema, que es el concepto de romanización. Ahora os dejo repasar, subrayar y hacer los ejercicios como siempre. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!